Bueno, pues compañeras y compañeros, es un placer, como bien ha dicho Luis, pues daros la bienvenida también, ¿no?, a Madrid, sobre todo a Comisiones Obreras, por poner el espacio también para que este seminario tenga lugar. Agradecerles profundamente que lo hayan acogido y hacer lo posible. Y luego, pues nada, también daros la bienvenida, ¿no?, a todos los que venís a Madrid, en una ciudad que sabéis que es diversa, abierta y profundamente trabajadora, y además una ciudad que siempre acoge y siempre abraza, ¿no?, y donde hay un movimiento sindical muy unido y muy arraigado, ¿no?, con los pilares fundamentales de la democracia y de la justicia social. Durante estos días este seminario va a abordar, pues, temas absolutamente centrales, ¿no?, para la acción sindical presente y la futura. Y no solo porque hay más que nunca necesitemos esas herramientas que nos hacen enfrentar esas nuevas narrativas antidemocráticas que nos atacan directamente, ¿no?, como sindicatos, como clase trabajadora y como defensores de la democracia. Permitidme que os ponga en contexto con lo que está ocurriendo aquí en Madrid, ¿no? Pues vivimos una realidad política compleja, marcada por ese pasado de alianza entre PP, ¿no?, el Partido Popular de Madrid, y Vox, una alianza que ha llevado a una radicalización, además del PP de Madrid, que tiene como exponente principal a la presidenta de la comunidad, y en el que además en nuestra comunidad, pues lo que estamos viendo día a día es el deterioro de la sanidad pública, el deterioro de los servicios públicos, cómo va pasando ese equilibrio de lo público a lo privado y a la privatización, en los ataques, por ejemplo, al derecho al aborto que hay en nuestra comunidad, también en la hostilidad que hay hacia el colectivo LGTBI, porque además encima han dejado de depender de igualdad para pasar a depender de servicios sociales, sobre todo de la parte vulnerable, haciendo que se pierdan derechos y que hayamos perdido esa lucha que tantos años y que tanto se había conseguido en Madrid, en una instrumentalización también cada vez más religiosa, como vemos últimamente en estas Navidades, en el que los actos públicos de la Comunidad de Madrid han estado ligados en torno a la religión, y en la construcción, además permanente por la parte de nuestra comunidad, de un enemigo interno y un enemigo común para toda la nación, ¿no? Todo ello forma parte de un proyecto político que no es casual, ¿no?, y que no es improvisado. Es un proyecto que busca retroceder en derechos, dividir a la sociedad, que es lo realmente importante, y debilitar los espacios colectivos. Y aquí es donde viene la pregunta clave: ¿por qué este seminario es tan importante para el sindicato hoy? Porque la extrema derecha no es solo una amenaza política, es una amenaza directa a los derechos laborales, a la negociación colectiva y a la democracia sindical. No es un fenómeno ajeno a nuestro trabajo, todo lo contrario, es un ataque frontal a nuestra razón de ser. La extrema derecha se presenta como antisistema, pero defiende sin pudor a los intereses de las élites económicas. Utiliza el miedo, la frustración social y la precariedad laboral para dividir a la clase trabajadora. Y lo hace con un arma muy poderosa, que es la desinformación. Desinformación que erosiona la confianza en los sindicatos, en las instituciones democráticas y en toda la acción colectiva. Desde UGT, con nuestro largo recorrido histórico de UGT Madrid, sabemos que esto no es nuevo. El antifascismo nació ligado a las luchas obreras en nuestra historia, y además sindicales europeas. Las dictaduras y los regímenes autoritarios siempre han perseguido a los sindicatos, a los derechos laborales, al feminismo y a las minorías. Hoy el autoritarismo adopta formas aparentes democráticas, pero sus efectos son exactamente desiguales. Discursos de odio normalizados, ataques a la prensa, criminalización de las protestas y cuestionamiento de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Por eso decimos que defender los derechos laborales es defender la democracia. No son dos luchas separadas, son la misma. La narrativa de la extrema derecha hoy, que escuchamos además cada día y que nos es conocida, es, por ejemplo, los sindicatos defienden a vagos y a privilegiados, la inmigración es la causa del desempleo y de todos nuestros males,
La igualdad de género amenaza a los hombres trabajadores, las élites progresistas ignoran al pueblo y el tan conocido en España come gambas, que también lo tenemos todos los días presente. Son mensajes simples, emocionales y diseñados para generar rabia y desconfianza. Y funcionan porque se apoyan en un ecosistema de desinformación que circula sobre todo por las redes sociales y las mensajerías, donde los bulos se difunden más rápido que los hechos reales. Y entonces la extrema derecha no explica causas estructurales, busca culpables. Y los culpables suelen ser siempre los mismos: las mujeres, los migrantes, las personas LGTBI, los sindicatos, los periodistas, los trabajadores públicos. Por eso, desde el ámbito sindical, no basta con desmontarse mentiras. Tenemos que construir relatos alternativos creíbles, que conecten con la vida real de la gente. En los centros de trabajo debemos crear espacios de diálogo, de formación política y de escucha, de unión, de romper ese individualismo que genera además la extrema derecha. En UGT y UGT Madrid ya hemos puesto en marcha campañas para delegados y delegadas, sobre todo en comunicación y en detección de bulos, porque sabemos que la batalla cultural también está en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, en nuestros barrios, en todo nuestro entorno. Por eso se sacó la campaña del trabajo libre de bulos, que yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo desde redes sociales. Y aquí entra otro elemento fundamental: la unidad sindical europea. La extrema derecha avanza cuando nos fragmentamos. Por eso necesitamos una comunicación sindical homogénea, con un lenguaje claro, único, cercano y no moralizante. Necesitamos mejorar nuestro uso estratégico de las redes sociales, mostrar hechos reales de solidaridad y logros colectivos y continuar nuestras alianzas en movimientos feministas, antirracistas y sociales. Y sobre todo necesitamos reforzar la solidaridad internacional entre los sindicatos europeos, porque los ataques al derecho de huelga y al derecho de protestas no son locales, son globales. Permitidme ahora incorporar una reflexión que me parece especialmente importante, ¿no? Y que conecta además con lo que creo que estamos viviendo. La desinformación y los argumentos de la extrema derecha suponen un desafío enorme para toda la sociedad, pero especialmente para los sindicatos, porque son narrativas antidemocráticas que pueden tener consecuencias devastadoras para toda la clase trabajadora. Históricamente, el fascismo siempre ha intentado acercarse a las trabajadoras y a los trabajadores utilizando un lenguaje maniqueo sobre la libertad o el socialismo. Hoy ocurre lo mismo: se llaman a los mismos libertarios, pero su libertad es solo para unas élites. Intentan vender además la idea de que tú, si tú quieres, puedes, ocultando que la desigualdad no es una cuestión de voluntad individual, sino de clase. Lo que no les interesa es la conciencia de clase ni la organización colectiva. Por eso crean su propio sindicato, por ejemplo aquí en Madrid, con Solidaridad, basados en ideales patrióticos y en una supuesta libertad individual que en realidad es de desprotección. Intentan deslegitimizar al sindicalismo real, el que defiende derechos laborales y sociales. Cuestionan nuestra financiación, pero nunca la de sus partidos o sus sindicatos. Cuestionan nuestra implicación en la defensa de la clase trabajadora, mientras votan sistemáticamente contra cualquier ampliación de derechos en el Congreso de los Diputados. Y aunque hablen de libertad, es un modelo de libertad que desprecia. Ante cada avance social hablan de pérdida de privilegios. Intentan convertir en víctimas a quienes históricamente han sido victimarios. Pero los avances en derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI o de las personas migrantes no quitan libertad a nadie. Lo que nos quita libertad es no tener un salario digno, no tener una estabilidad laboral o no poder conciliar. El fascismo solo puede crecer en sociedades polarizadas, donde la lucha colectiva se debilita. Por eso su objetivo es romper la cohesión social y destruir la confianza en lo común. Desde UGT Madrid lo tenemos claro: la defensa de la democracia y la defensa de los derechos laborales
son inseparables. Si permitimos que la mentira y el odio se instalen en nuestro debate público, debilitamos nuestra capacidad de negociación y nuestra razón de ser. Permitidme como último punto profundizar en un aspecto que a veces pasamos por alto. La extrema derecha no crece porque tenga soluciones, sino porque ofrece culpables. Y eso es especialmente peligroso en un contexto de precariedad laboral, de incertidumbre económica y de desigualdad creciente. Cuando la gente siente que pierde el control sobre su vida, los discursos simplistas ganan el terreno. Por eso, nuestra tarea no es solo desmontar mentiras, sino reconstruir esperanza colectiva. Y aquí quiero subrayar algo que considero esencial. La unidad sindical es la principal amenaza para la extrema derecha. Cuando los sindicatos estamos unidos, cuando hablamos una sola voz, cuando defendemos sin censura los derechos de clase trabajadora, la extrema derecha pierde fuerza, porque su proyecto se basa en dividir, en enfrentar, en romper la solidaridad. Y la solidaridad es precisamente nuestra mayor fortaleza. Y permitidme cerrar en un resumen que además yo creo que va bien con el espíritu de este seminario y es además nuestra tarea para hoy y mañana. Tenemos que reconstruir la esperanza colectiva. Muchas gracias.